Muy buenos días, queridos Hack Lovers, espero que se encuentren bien. El día de hoy les vengo a mostrar nada más ni nada menos algo que todos esperamos en algún momento, y es la instalación de Arch Linux. Arch Linux con cifrado de disco para evitar que personas mal intencionadas accedan a nuestros datos simplemente montando las particiones en otro sistema. Entonces, sin más rodeos, vamos con el video. Y bueno, a partir de este punto inicia la instalación de Arch Linux y les vamos a mostrar el proceso, de cómo se realiza la instalación. Esta es la imagen que les va a aparecer en su pantalla al momento de iniciar la USB con Arch Linux grabada. Si no saben cómo realizar la grabación de Arch Linux dentro de una USB, les vamos a dejar unos links en la descripción del video mostrándoles cómo se realiza el paso a paso, tanto en Windows como en Linux. Entonces, bueno, les va a aparecer esta pantalla. Entonces vamos a darle enter en la primera opción que vemos y esperamos hasta que se cargue lo que viene siendo el sistema operativo de instalación. Hoy lo que les vengo a mostrar va a ser la instalación de Arch Linux utilizando cifrado de disco. ¿Por qué vamos a utilizar el cifrado de disco? Básicamente por una razón. Actualmente, cuando tú instalas un sistema operativo pero no le haces un cifrado de disco, significa que si una persona tiene acceso físico a tu disco y puede montarlo en otro computador, o puede utilizar una USB en modo live dentro del computador en el que tienes el disco duro, lo monta y automáticamente tiene acceso a todos tus archivos. Con el cifrado de disco nos evitamos este problema. Con el cifrado de disco es imposible acceder a los archivos sin conocer la contraseña descifrado que tú le vas a añadir al disco. Entonces, por eso la verdad es que es muy importante y muy recomendable hacer siempre las instalaciones con cifrado de disco para proteger nuestros datos de personas malintencionadas. Bueno, una vez que estamos en este punto, tenemos una shell con root. Lo primero que vamos a validar es que tenemos una conexión a internet, haciéndole un pin a Google, por ejemplo. Ok, ya la tenemos. Y la segunda es ver qué discos tenemos disponibles para la instalación. Como nos damos cuenta, tenemos dos discos, los que ya tienen mount point o que tienen un punto de montaje, los vamos a ignorar y nos quedamos solamente con el BDA de 8 GB que tenemos en la columna size. Ese es nuestro disco duro. En el caso de ustedes puede que sea SDA, SDB, SDC, dependiendo de la letra que le asigne el sistema y dependiendo de el tipo de disco. ¿Cómo me aseguro de que estoy utilizando o que estoy en modo UEFI? Simplemente ejecuto fbar-l y listo. Aquí tengo todo lo que viene siendo las variables UEFI que tengo configuradas actualmente dentro de mi sistema. Entonces vamos a utilizar la herramienta cgdisk, que es un administrador de discos, para configurar las particiones que necesitamos. Entonces, como nuestro disco es el BDA, entonces cgdisk BDA. Dice, cuidado, un disco que no es GPT o que está dañado se ha detectado. Este programa puede intentar convertirlo a GPT o reparar las estructuras de datos GPT, pero puede que no sea exitoso. Use GDIS o otra herramienta de reparación si usted tiene un disco GPT dañado. Presione una tecla para continuar. Estas advertencias es normal que aparezca. Esto sucede porque puede que nuestro fabricante haya formateado el disco en formato DOS antes de venderlo, o porque tengamos algún otro tipo de sistema instalado o cosas similares. Entonces, ok, simplemente vamos a presionar enter. Ahora nos dice que el tamaño, pues tenemos las 8 GB y que están en espacio libre. Vamos a crear una partición de 300 MB para EFI y para bot. Esta partición nos va a servir para las dos cosas, para almacenar lo que viene siendo los datos de EFI, de UEFI, y lo que viene siendo los datos de bot. Esa partición va a estar sin cifrado. ¿Por qué va a estar sin cifrado? Porque la información que contiene esa partición es información que está disponible de manera pública. Entonces no tiene como que mucho sentido, la verdad, estar ahí
cifrando esa partición, además de que eso nos va a traer ciertas complicaciones si la ciframos. Pero por otra parte, el resto del disco sí va a estar cifrado, donde van a estar todos nuestros datos de usuario, lo que instalemos, entre otras cosas. Entonces, bueno, lo primero es crear una partición. Nos dice que el primer sector lo dejamos por defecto como está. Nos dice que el tamaño en sectores o kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o pentabytes. A eso corresponde cada una de las letras que aparecen entre los brackets. Entonces le vamos a decir que 300 M, que son 300 megabytes. Nos dice que el código hexadecimal que le vamos a colocar como identificador de la partición, o que presionemos que escribamos L para ver los códigos. Entonces, ok, acá en esto le damos Enter y nos va a mostrar todos los códigos. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, dice que presionemos Enter. Ok. Dice que presionemos Enter para ver más códigos. Y ok, acá lo tenemos. Si ustedes se dan de cuenta, en la parte de abajo, en la columna del centro, exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas hacia arriba, está la partición que se llama EF00, EFI System. Ese es el código hexadecimal que le vamos a colocar o que le vamos a asignar a esa partición. Entonces lo podemos hacer con el hexadecimal o lo podemos hacer escribiéndole EFI System directamente acá. Lo vamos a hacer con el código hexadecimal EF00. Listo. Dice que un nombre para la partición, no sé, le vamos a colocar bot o sencillamente le vamos a colocar EFI. Ahora dice que ahora debemos utilizar esos otros 7.7 GB. Entonces vamos a crear de nuevo otra partición. Dejamos esto por defecto. Dejamos esto por defecto. Y acá también dejamos esto por defecto. Que con 8300 le estamos diciendo que es un sistema de ficheros para Linux. El nombre de la partición, no sé, le colocamos ROT. Y le damos en escribir. Para cambiar las opciones acá utilizamos las teclas de dirección, derecha e izquierda. Y le damos escribir. Entonces nos dice que si está seguro que queremos escribir la partición de tablas al disco, entonces le decimos yes. Y esperamos a que finalice. Dice la operación se ha completado exitosamente. Y una vez en este punto le vamos a dar salir. Ahora, si escribimos lsblk nuevamente, vamos a ver que tenemos tanto BDA1 como BDA2. BDA1 es la partición donde se va a almacenar EFI y el bot. El siguiente paso va a ser formatear. Tiene que ser en formato FAT32 la partición BDA1 o donde vamos a almacenar nuestro EFI. Esto hace parte como tal de las especificaciones EFI y es que solamente se puede utilizar o puede leer datos de particiones formato FAT32. Entonces mkfs.bfat-f32 es las de BDA1 y listo, ya lo tenemos formateado. Ahora el siguiente paso va a ser configurar nuestro cifrado. Vamos a utilizar la utilidad create-setup, que es una utilidad para manejar discos LUKS, que es como nosotros lo vamos a crear. Cifrado LVM on LUKS. Entonces, para ver todas las opciones escribimos --help si queremos. Y pues bueno, acá tenemos todas las opciones. Está la opción -C, la opción -Y. Y bueno, vamos a utilizar algunas y les voy a explicar qué hace cada una de ellas. Entonces escribimos script setup -C. -C vamos a colocar el tipo de cifrado que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el AES XST-Plain64. Ahora, el siguiente parámetro que le vamos a pasar es el hash que se va a utilizar para almacenar nuestra contraseña. Entonces le pasamos la opción pbkdf y acá le colocamos argon2id. Argon2id digamos que es el formato hash más poderoso que tenemos hasta la fecha para ese tipo de instalación. Entonces lo colocamos, vamos a utilizar ese. En tipo
le colocamos lux2, porque podemos utilizar lux1 o lux2. El lux2 tiene algunas ventajas sobre el lux1, que son un poco más técnicas, y bueno, en este caso vamos a utilizar lux2, porque explicarlo se sale de la temática de la instalación. Con la opción "-y", lo que le vamos a decir es que al momento en que introduzcamos nuestra contraseña, él nos va a pedir la confirmación. De este modo evitamos que por algún motivo nos quede mal escrita y después no podamos descifrar nuestro disco. Y listo. Ahora lo que le vamos a decir es la operación que vamos a realizar. Lux format. Le vamos a decir que formatee en formato lux el disco de BDA2. Nos dice, esto sobreescribirá todos los datos en BDA2 de manera irrevocable. Que escribamos en formato mayúscula, yes. Entonces le damos yes. Nos dice que escribamos la contraseña que le vamos a asignar a nuestro disco. La escribimos, que la verifiquemos y listo. Ok, acá me dio algún error. Creo que algo me quedó mal acá en el comando. Ok, claro, me quedó mal. Porque no es XST, sino es XTS. Y listo, se inicia ahora sí el proceso de conversión de esa partición a un disco en formato cifrado. Listo, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es abrir como tal el contenedor con setup lux open BDA2 y le vamos a colocar un nombre. Le podemos colocar el nombre lux, un ejemplo. En mi caso le voy a colocar ese. Nos pide la contraseña, la escribimos y listo. Esperamos hasta que finalice la operación. Listo, ya se ha finalizado. Ahora lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama pbcreate, que es una herramienta para crear volúmenes físicos. Si ustedes se van al man pbcreate, dice que es para inicializar volúmenes físicos, para usar con LVM. Entonces utilizamos el comando pbcreate y donde se encuentra nuestro contenedor, que es la ruta deadmapper y el nombre que le hayamos colocado arriba. Como yo le coloqué lux, pues me aparece lux. Si yo le coloco cualquier otro nombre, pues va a tener ese nombre. Presionamos enter y dice que se ha creado el volumen físico de manera exitosa. Ahora necesitamos crear un grupo de volúmenes y para ello utilizamos bgcreate, que es como volumen groups create, que lo que hace es crear un grupo de volúmenes y le colocamos un nombre a nuestro grupo. En mi caso le voy a colocar bg0 como volumen group 0 y de nuevo deadmapper y el nombre que le hayamos colocado al momento de abrir nuestro disco. Dice que se ha creado de manera exitosa. Vamos a utilizar la utilidad lvcreate, que al contrario de pbcreate no crea volúmenes físicos, sino que crea volúmenes lógicos o las conocidas particiones. Entonces lo que vamos a hacer es particionar este disco que ya tenemos cifrado en diferentes partes, como es la carpeta home, la carpeta root, que es todo el sistema, y el espacio swap. Entonces lvcreate-size, acá le vamos a asignar una gigabyte para el espacio swap. Entonces colocamos un gigabyte bg0 --name y colocamos swap. Dice que el volumen lógico swap se ha creado. Ahora acá cambiamos el tamaño porque ya vamos a crear como tal el ROT. Entonces tenemos disponibles, vamos a asignarle 4 GB y le vamos a colocar de nombre ROT. Ok. Y ahora para el espacio home, sencillamente lo vamos a hacer con este comando para no volver a empezar a borrar y demás. lvcreate, le vamos a colocar la opción "-l". Acá colocamos el signo más 100% free en mayúscula, el grupo de volumen que es bg0 --name y le escribimos home.
¿Qué estamos haciendo con este comando? Le estamos diciendo que utilice el 100% del espacio libre que tenga el espacio SDA2 para la partición home. Entonces, damos enter y dice que se ha creado de manera exitosa. El siguiente paso pues es empezar a formatear las particiones que ya tenemos. Utilizamos el comando mkfs.ex4 dev mapper y acá ya colocamos bg0 y -rot. Entonces inicia la operación y ha finalizado. Lo propio hacemos para home, el mismo comando. Y ahora para el espacio swap simplemente escribimos mkswap o make swap o hacer swap en español. Dev mapper bg0 y swap. Dice que configurándolo y bueno, finaliza de manera exitosa. Ahora lo siguiente va a ser montar o más bien crear una especie de sistema operativo dentro de la partición MNT de el disco de instalación actual. De esa manera pues vamos a poder interactuar con el sistema que vamos a instalar de manera directa y bueno, instalar todos los paquetes que necesitamos, configurarlo y demás. Entonces vamos a montar dev mapper bg0rot en mnt. Listo. Ahora lo siguiente va a ser crear un directorio mkdir mnt home y vamos a montar bg0 home en mnt home. Ahora creamos un directorio que se llame me quedó acá mal esto, mnt boot y vamos a montar dev sda bda1 que fue el que dijimos que íbamos a utilizar como EFI en mnt boot. Y listo, ya con esto tenemos todo preparado para iniciar nuestro proceso de instalación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a el script backstrap que utilice mnt como sistema base, como punto de montaje más bien base, y que instale base devel, que instale, vamos a ver qué utilidades necesitamos, IWD para conectarnos a Wi-Fi, EFI bot mgr para manejar cosas de EFI. Si queremos, en este caso vamos a instalar Xface, el entorno gráfico Xface 4. Entonces necesitamos xorg server, un administrador de arranque, de entorno gráfico, libhtdm junto a su getter, libhtdm-gtk-getter. A ver qué otra cosa. Instalemos vim, instalemos sudo y yo creo que con esas utilidades son suficientes para tener nuestro sistema. Entonces simplemente le presionamos enter y bueno, ya va a empezar como tal el proceso de descarga e instalación de estas utilidades. Entonces vamos a esperar hasta que se descarguen y se instalen para continuar con los próximos pasos.
Ok, aquí ya se acabó de descargar todo, ya inicia el proceso de instalación como tal de los paquetes. Y bueno, vamos a esperar a que finalice este proceso. No debería tomar mucho tiempo. Ok, ya está ejecutando los hooks de post instalación. Esto lo hace Pacman de manera automática. Aquí ya está creando lo que vienen siendo las imágenes de arranque del sistema. Ok, listo. Ha finalizado la operación de instalación. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es configurar el archivo fstab. ¿Qué es el archivo fstab? Es el que contiene información estática acerca de del sistema de ficheros. ¿Cómo lo configuramos? Existe una utilidad que se llama genfstab, a la cual le vamos a decir que donde tenemos montado actualmente el sistema es en MNT, que como dijimos actualmente es el que funciona como sistema de ficheros base para nuestra instalación o para nuestro disco donde vamos a instalar Arch Linux. Y esta salida de eso lo vamos a dirigir a mnt etc fstab. Ok, listo. Si queremos comprobar que la información se encuentra de manera correcta, ejecutamos cat mnt etc fstab. Y como nos damos cuenta, pues está el root, el home y el BDA1, que viene siendo nuestra partición bot o EFI. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ingresar en modo chroot a o donde estamos instalando el sistema. Escribimos chroot mnt y le decimos que utilice bin bash como shell. Y listo, ya estamos dentro de nuestro sistema instalado, pero tenemos que hacer ciertas configuraciones más. Una de ellas, o la que vamos a empezar en este caso, es configurar la zona del horario. Entonces, sencillamente hacemos ln-sf /user share zone info. Acá nuestro continente en el que nos encontremos, en mi caso América, y la ciudad a la que queremos configurarlo, en mi caso pues Bogotá. Esto lo vamos a hacerle un enlace simbólico a etc local time y listo, ha quedado configurado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocarle un nombre a nuestro equipo. Sencillamente colocamos hecho, acá el nombre del equipo que queramos colocarle, le vamos a colocar shl y esto se lo colocamos a etc hostname.
Listo, ya con eso, cuando arranquemos, este va a ser el nombrecito que se va a ver al lado de root, arroba, en este caso es Archie hizo el host, ahora tenemos SHL, cuando iniciemos nuestro sistema se va a ver un ejemplo, root, arroba, SHL. Entonces, para que ustedes lo configuren ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el lenguaje. Entonces, en mi caso voy a utilizar español España UTF-8, entonces escribo hecho lang igual es raya al piso es punto UTF-8 y eso de aquí se lo vamos a enviar a etc locale.config y listo. Ahora vamos a abrir el archivo que se llama etc locale.gen y aquí vamos a buscar lo que acabamos nosotros de escribir en la otra parte. En mi caso, pues como les dije, es UTF-8, que es esta que tenemos acá, que acabo de quitarle el numeral, que se encuentra acá. Control O para guardar y Control X para salir. Las opciones están en la parte de abajo. Cuando aparece el simbolito al lado de la letra es porque deben presionar Control. Listo, salimos de ahí y ya tenemos todo listo. Ahora ejecutamos el comando locale-gen para generar los locales. Nos dice que se están generando y que se generó de manera exitosa. El siguiente paso pues es cambiar la contraseña de nuestro usuario root. Entonces escribimos el comando passwd y la nueva contraseña. Listo, dice que se ha actualizado de manera exitosa. Ahora, por motivos de seguridad siempre es muy importante añadir un usuario diferente de root para utilizar en nuestro sistema, ya que si ejecutamos todo como root, pues imagínate que descargas algún script que tiene, no sé, algún malware o que borra algún directorio importante de tu sistema y lo ejecutas como root, pues bueno, no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, userat-m-g, con la opción "-m" le decimos que cree una carpeta dentro del directorio home y más el nombre del usuario. Con el parámetro "-g" le decimos que el grupo primario de este usuario que vamos a crear es el grupo users. Con la G mayúscula le decimos que el grupo secundario va a ser el grupo will. El grupo will es un grupo de administración. Es un grupo de administración de Arch Linux. Entonces, que nos va a permitir, digamos, ver los registros del sistema, ver los registros del arranque del kernel sin necesidad de acudir al usuario root. Con la opción "-s" le decimos que utilice la shell bash y escribimos el nombre de nuestro usuario. En nuestro caso se va a llamar pues SecHackLab. Esperamos a que finalice la operación y listo. El siguiente paso pues es cambiarle la contraseña a nuestro usuario. Escribimos el mismo comando passwd y el nombre del usuario. Nos dice que ingresemos la nueva contraseña. La repetimos y dice que se ha actualizado de manera exitosa. Ahora, una cosa importante que debemos hacer aquí es ejecutar el archivo mnt, perdón, etc mkinitcpio.config. Acá en esto vamos a buscar el grupo que dice módulos y acá en módulos pues vamos a colocarle test 4. Esto es algo que debemos colocarlo. Y ahora buscamos acá el apartado que dice hosts, que está aquí, que ya tiene un poco de cosas. Acá no borramos nada, simplemente nos paramos. Acá donde dice File Systems, damos un espacio y escribimos lo siguiente. Vamos a escribirle encrypt y lvm2. Presionamos control O para guardarlo nuevamente y control X. Seguido de esto debemos actualizar nuestras imágenes, las imágenes de nuestro kernel que tenemos actualmente en la partición boot. Y para ello vamos a ejecutar el comando mkinitcpio-p. Y esperamos a que finalice.
Ahora lo que vamos a hacer es instalar nuestro gestor de arranque. El gestor que se va a encargar a nosotros de arrancar nuestro sistema operativo y todo lo demás. Normalmente las instalaciones recomiendan Group. Yo en mi caso recomiendo SystemDBot, que la verdad es que es más rápido que Group y mucho más sencillo de configurar. Entonces escribimos bootctl install. Dice que se han creado los directorios de instalación, que ha copiado el archivo de EFI en cada uno de sus respectivos directorios donde es necesario. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una entrada en la siguiente ruta. Vamos a con nano bootloader entries y acá creamos un ejemplo arch.conf. Acá dentro de arch.conf tenemos, digamos que, diferentes opciones para colocarle o para configurar. Una de ellas pues es el título de cómo queremos que se vea al momento en que nosotros estamos arrancando nuestro sistema. Entonces digamos que yo le voy a colocar archilinux-cifrado. Otra de ellas que son mandatorias es decirle con cuál imagen se va a arrancar. Entonces acá le decimos que inicie con VM Linux-Linux. Ahora les voy a decir de dónde saco todos esos nombres. Acá el init trd le vamos a decir que como primera opción utilice intel-ucode.img en mi caso, porque yo estoy utilizando un procesador Intel, aunque ahora debemos instalar un paquete extra, que ya les voy a decir también cuál es. Y que como segunda opción utilice el init-linux.img. Y en options le vamos a escribir lo siguiente. Debemos, para decirle a nosotros o para que el administrador de arranque entienda que nosotros tenemos un volumen cifrado, debemos decirle lo siguiente. Debemos decirle crypt device es igual a /dev, en nuestro caso BDA2 seguido de 2 puntos y el nombre que nosotros le queremos colocar. Pues en mi caso lo voy a colocar Lux. Seguido de eso le colocamos root para indicarle cuál va a ser la partición root. Entonces acá le decimos que dev bg0 root y le decimos que eso lo monte en lectura y escritura. Ok, entonces verificamos nuevamente que todo se encuentre de manera correcta. Intel Code, listo, y le damos control O para guardarlo, que se han escrito 5 líneas. Ahora recordemos que este archivo lo llamamos arch. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a crear otro archivo que se llama bootloader y loader.config. Entonces acá en esto, bueno, automáticamente nos crea un default. Si nosotros queremos cambiar el default, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Le decimos que utilice arch, que fue el que creamos, arch.config. Entonces sencillamente le decimos que utilice a arch por default. Y acá le colocamos un parámetro que se llama editor y le decimos que no. Esto evita que alguien pueda editar parámetros del kernel en el momento del arranque. Entonces pues la verdad es bastante recomendable, sobre todo por temas de seguridad. Control O para guardar y Control X para salir. Listo, ahora que ya tenemos esto configurado, el siguiente paso, como les decía, es instalar el paquete ucode. Entonces si usted busca pacman-ss ucode, dice que es los archivos de actualizaciones del microcódigo de la CPU, tanto para Intel como para AMD. Entonces, en mi caso, pues tengo un procesador Intel. Entonces, pacman-s intel-ucode. Y esperamos a que se realice el proceso de instalación. Bueno, el proceso de instalación pues ya finalizó ahí. Entonces les voy a decir de dónde saqué los nombres de Intel Ucode, de dónde saqué VM Linux y todo lo demás.
Resulta que si le hacemos un ls a la carpeta boot, nos damos de cuenta de que ahí tenemos todas las imágenes de las que yo hablaba. Tenemos el Intel, el VM Linux, el Initram FS Linux y bueno, todas las imágenes de los kernels que hayamos instalado. Si nosotros, un ejemplo, instalamos el kernel Linux Zen, pues se le va a añadir algo que se llama un ejemplo, inrams fs-linux-zen.img. Pero bueno, se van a mantener las dos imágenes ahí, así que no va a haber ningún problema. Simplemente es como una referencia que les estoy dando. Ahora, necesitamos habilitar nuestra interfaz gráfica. Como instalamos el leak-ghtdm, escribimos systemctl enable leak-ghtdm. Dice que se ha creado el enlace simbólico, listo. Y bueno, vamos a instalar alguna otra utilidad que también es bastante útil, que es el servidor DHCP-CD. DHCP-CD, ahora sí. Ok, dice que ya está instalado. Entonces systemctl enable DHCP-CD, para que automáticamente tengamos internet cuando reiniciemos nuestro sistema. En este punto lo único que nos resta es salir del entorno de chroot, desmontar nuestras particiones. Le vamos a decir que las desmonte de manera recursiva con la opción "-r". Y una vez que ya estemos aquí, ahora vamos a la sorpresa, vamos a ver cómo nos salió todo. Simplemente le vamos a decir que reboot. Y vamos a ver cómo nos va todo. Oh, sí. Nos dice que ingresemos la contraseña para BDA2. Escribimos sechat que fue la que le coloqué. Vamos a ver qué nos dice. Y parece que todo salió de manera correcta porque el sistema se está iniciando. Acá está iniciando el entorno gráfico. Y bueno, como nos damos cuenta, nuestra instalación salió exitosa. Y acá tenemos todo. Tenemos nuestro sistema de archivos, todo, las aplicaciones, emulador de terminal, pues tenemos el de Xface. Acá tenemos absolutamente todo. Ahora, resulta que cada vez que systemd se actualiza, hay que copiar ciertos archivos para... A ver, ¿cómo les explico? Hay que copiar unos archivos específicamente para el sistema EFI. Entonces, una de las dos, o lo haces manualmente, o sencillamente te vas a crear un hook para Pacman, para pues no tener que estarlo haciendo manualmente, sino que se ejecute una vez que se instale una nueva versión de systemd. El comando en cuestión que debemos ejecutar cuando se actualiza systemd es botctl update. Ok, me va a dar error, entonces botctl update. Este es el comando que se ejecuta siempre que systemd se actualiza. Entonces, si queremos hacerlo de manera automática, simplemente vamos a crear un fichero que se llame etc pacman.d. Acá en esto la carpeta hooks, ok, la carpeta hooks no existe, entonces vamos a crearla. Hooks, ahora sí, nano hooks, y acá creamos algo que se llame, no sé, 20-systemd bot.hook. Y dentro de ello vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar una sección que se llama trigger, que lo que hace son como las condiciones en las cuales se va a ejecutar. Entonces, cuando el tipo de actualización sea un paquete, cuando la operación
sea una actualización o un cambio de versión, perdón, eso tiene que ir en mayúscula. Cuando el target sea igual a systemd, entonces le vamos a decir la acción a ejecutar. En acción le vamos a colocar una descripción. No sé, le vamos a colocar actualizar systemd bot. ¿Cuándo? Entonces le vamos a decir cuando, que es una post transacción. Quiere decir que se ejecute cuando ya se haya instalado la nueva versión de systemd. ¿Y qué tiene que ejecutar? Pues va a tener que ejecutar lo siguiente: user bin botctl update. Validamos que todo haya quedado bien. Ok. Actualiza post transacción y listo. Y pues bueno, presionamos control O para guardar y control X para salir. Ya con esto no tenemos que estar actualizando el systemd bot cada vez que vayamos, ya lo tenemos que estar, ejecutando botctl update cada vez que se actualice systemd, sino que lo va a ejecutar Pacman de manera directamente. Y bueno, digamos que esto ha sido todo el proceso de instalación. Ya con eso tienen ustedes su sistema instalado con cifrado de disco. Si lo quieren consultar, pues si quieren saber si están utilizando cifrado de disco, pues escriben sencillamente script setup lux dump y el nombre del volumen. Lux dump SDA3, BDA2 y listo. Acá nos muestra toda la información, como lo configuramos con el sistema de hash slargon2 ID, el cifrado, la clave de 512 bytes, la versión de Lux2 y otros datos ahí técnicos. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Nos vemos en un próximo video donde les voy a mostrar la instalación de Debian, que pues va a ser un poco más sencilla que la instalación de Arch Linux, porque pues tiene una instalación gráfica, pero siempre es bueno aprender este tipo de cosas, conocer qué hace cada uno de los comandos. Esto que les acabo de mostrar es lo que hace cada instalador, o más o menos parecido a lo que hace cada instalador en el momento de la instalación. Simplemente que se lo muestren imágenes y pues al final de cuentas el usuario no sabe lo que pasó, entonces termina con algo roto y pues no sabe por dónde o no sabe qué tocar. Entonces por eso es muy bueno que sepan cómo funciona un proceso de instalación. Entonces bueno, hasta una próxima oportunidad y saludos a todos los hack lovers.